Hola, buenas noches, docente y compañeros. Les envío un afectuoso saludo desde el puerto de Veracruz. Como parte de las actividades de esta unidad, en este video expondré un tema que es de gran relevancia en nuestros días. Me refiero al tema de la globalización. En lo particular, abordaré y daré mi punto de vista respecto a cuál es la posición en la que considero se encuentra nuestro país ante tal fenómeno y las implicaciones y el impacto de la globalización en el aspecto social, económico, político y cultural para nuestro país. Antes de avanzar en ese sentido, considero pertinente definir el término de globalización. En mi opinión, es un fenómeno muy complejo y de muchas aristas. Es un proceso internacional de integración como producto del intercambio constante de puntos de vista, de ideas, de materia prima, tecnología y patente, y aspectos culturales en donde este intercambio que se da mundial de estos recursos toma lugar durante todo este proceso. Por lo tanto, la globalización ha abierto las fronteras geopolíticas en busca de la expansión del comercio transnacional de bienes, servicios y capital. Muchos factores han contribuido al crecimiento y expansión de la globalización, siendo los principales considero la comunicación, la revolución tecnológica, el transporte, el involucramiento de las corporaciones transnacionales y la participación de los gobiernos. Para algunos, la globalización ha creado avances en el aspecto político, económico y tecnológico. Esto lo podemos ver, este impacto, en el acceso cada vez mayor a un amplio rango de productos importados y en el propósito de elevar el estándar de vida de las personas. Sin embargo, para algunos otros, la globalización ha traído consigo un estancamiento de sus economías locales y nacionales, puesto que el poder y la participación del Estado queda ahora fijado y manejado por el poder y regulaciones de ciertas organizaciones globales. Otro de los impactos fuertes tiene que ver en el ámbito de la vida sociopolítico, económica y cultural, al disminuir el rol, como comentaba, del Estado, al retar las características y rasgos únicos culturales de cada sociedad, al atacar la estructura social arraigada y mucha de la diversidad de la sociedad global. Entonces, si la meta de la globalización es facilitar el libre intercambio de bienes y servicios y de la fuerza de trabajo, persiguiendo un mundo más convergente, interdependiente y con una conciencia uniforme a lo largo del mundo, podemos hablar que dicha meta se ha logrado, pero esto nos ha conllevado a arrebatar la identidad propia de los países. Para algunos, la globalización es también el resultado de una política neoliberal específicamente concebida, planeada y dirigida, y aquellas medidas que fueron diseñadas para englobar todos los aspectos sociales, políticos y económicos bajo un esquema común basado en el capitalismo de libre mercado. En relación a nuestro país, México, en la globalización, considero que este fenómeno tuvo origen con la apertura de nuestra economía en relación con la economía mundial a través del comercio y sus reglas, de la inversión extranjera directa, de los flujos de capital, de la migración y la propagación de la tecnología. Por otra parte, México se encuentra actualmente inmerso en un proceso de competencia reñido, ya no solamente a nivel regional con países de Latinoamérica, sino a nivel mundial con países asiáticos, europeos y con nuestros propios vecinos del norte. Todo esto resultado de la globalización y del ingreso de nuestro país o del establecimiento de tratados y alianzas comerciales con varios países del mundo. Mientras esta condición se puede ver como una ventaja, a la vez implica un gran reto, puesto que representa estar a la altura de las expectativas sociales, económicas, políticas y culturales que son creadas. En el impacto, en el aspecto social que ha tenido la globalización, podemos
referenciarnos a que la combinación del avance tecnológico rampante y una compleja estructura social que fueran guiadas por la idea de cambio como un progreso deseable, aceleraron de manera dramática el cambio social, siendo esto una de las esferas de mayor impacto de la globalización. Entonces, la dimensión social de la globalización se refiere al impacto de la globalización que tiene en la vida y en el trabajo de las personas. Y hay aspectos sociales más allá del empleo, de las dimensiones sociales, del ingreso, de la seguridad social, por ejemplo, lo que tiene que ver con la idea de justicia social. Y con respecto a la globalización, esta ha sido un sueño lejos de ser alcanzada. Y en gran medida esto se debe a que el movimiento de la globalización ha puesto su prioridad en la parte económica y política, dejando a un lado el aspecto social más importante. Y esto tiene que ver con las personas. Y respecto al tema de género, con relación a la globalización, podemos hablar de que México se ha dado un incremento como tal, como parte del proceso en la participación de las mujeres en todos los campos de la vida. Sin embargo, hay evidencias que muestran que muchas de ellas aún no han alcanzado el mismo grado, misma oportunidad para ciertos puestos claves de diferentes organizaciones o para puestos de planta. Y mientras que la globalización ha expandido el acceso de las mujeres al empleo, en realidad no se ha reducido considerablemente la desigualdad de género. Y por otra parte, debido a la influencia de los medios y otros aspectos socioeconómico, político, culturales, el crimen en contra de las mujeres se ha incrementado considerablemente en los países en vías de desarrollo como es nuestro país. La globalización ha afectado profundamente el tejido social y estructural en general de diferentes sociedades. Cada sociedad solía tener características únicas que las definían con respecto a temas como el lenguaje, normas sociales, la moralidad de sentido cívico, y con el empuje promovido por los medios masivos de comunicación que tienen un alcance para influir sobre millones de personas, hemos visto que se ha desafiado fuertemente el marco de las instituciones sociales arraigadas principalmente a la estructura de la familia tal como la conocíamos. Todo eso se ha venido cambiando, se ha ido transformando. Había una mezcla por la transmisión cultural entre diferentes naciones, de tradiciones, patrones, hábitos. Entonces, por una parte también tenemos que una sociedad que no sigue el estilo de vida apegado con la cultura occidental, es vista en algunas partes como una sociedad no civilizada. Ello deriva de la propaganda que ha sido sembrada por el occidente para inculcar su cultura en el resto del mundo y dominar a las otras culturas. Por otra parte, en cuanto al aspecto social, en cuanto al impacto de la globalización en el aspecto social, encontramos que México es uno de los países con mayor índice de penetración en las redes sociales, ocupando el 12º lugar. Hablamos de una sociedad de internautas a lo largo y ancho del territorio, donde cada vez más personas hacen uso de las redes sociales y otras plataformas para comunicarse. En cuanto al impacto en el aspecto cultural transmitido por la globalización, hablamos de complejas interacciones que se dan entre diferentes culturas. La globalización ha impactado de tal manera que hemos podido observar en la práctica una influencia mayor de cierta cultura sobre otra. Esto, a la vez, no permite una verdadera diversidad cultural y asegura, entonces, derivado de ello, una cultura homogénea o de dominación. Por otra parte, se ha dado que el consumo ha tornado como un acto de convergencia del proceso global y cultural, y esto lo podemos ver en la disponibilidad que hay actualmente debido a la globalización de casi todo tipo de bienes y servicios
en cualquier parte del mundo con respecto a literatura, cine, música, comida, vestimenta, calzados, accesorios. Y no solamente hablamos en este aspecto de un intercambio de productos, sino que también hay una transmisión cultural que se da generalmente en dos vías entre diferentes países debido al fenómeno globalizador. Otro aspecto no menos importante es el que tiene que ver con el rol de los medios, ya que es un rol clave, dado que la globalización y comunicación están íntimamente ligadas. Con la llegada de los medios electrónicos se removió la limitante de tiempo y espacio, se facilitó entonces la interacción global sin importar barreras geográficas. La globalización en nuestro país, como comentaba, y referente a las redes sociales, ha resultado en un rápido crecimiento de esas relaciones interpersonales sociales y de la creación de organizaciones sociales en el Internet y comunidades. Vemos un mayor activismo en línea, vemos periodismo en línea, vemos cierto tipo de... Se ha dado una tendencia de los medios hacia el esquema electrónico. Entonces, considero que mientras que la globalización asegura la diversidad, donde suceda una interacción entre diferentes culturas encaminadas a la multiculturalidad y a la pluralización, estaremos hablando que la globalización ha cumplido o tiene un aspecto positivo para los pueblos. La globalización debería ayudar a mejorar los estándares de vida sin poner en riesgo las tradiciones locales. En relación al impacto de la globalización en el aspecto político, ha impactado de manera que ha reducido la importancia del Estado en las naciones. Muchas de ellas se han organizado en bloques de comercio y instituciones globales han reemplazado o extendido las funciones que antes llevaba el Estado, el aparato del Estado. Todo ello para facilitar los acuerdos internacionales, por lo que se ha reducido de gran manera la soberanía de los pueblos en la toma de decisiones importantes. Y encontramos una masiva intervención de las instituciones globales en todos los campos y todos los rubros de un país. Por otra parte, se entiende que el concepto moderno de un solo gobierno del sistema democrático, tal como se promueve como modelo de gobierno estable, ha conducido a una escala de corrupción inmensa, a una ineficiencia y una falta de transparencia en los países en vías de desarrollo. Esto lo podemos apreciar en nuestro país, que tenemos que México se ubica en el lugar número 103 de un total de 175 países analizados en todo el mundo en el índice de percepción de la corrupción. Además, México se encuentra bajo políticas de reformas estructurales en términos de infraestructura, telecomunicaciones y energética, donde se posiciona como un país redituable en oportunidades para la inversión privada y extranjera. Por otra parte, tenemos que en el aspecto político hay un desplazamiento del poder político también, desde el ámbito local, estatal, hasta el nacional, y todo orientado hacia un impreciso núcleo transnacional, compuesto, como decía, por corporaciones e instituciones no gubernamentales y algunos gobiernos poderosos. En el aspecto económico, me gustaría, antes que nada, referirme que el fin de la globalización se tiene como la satisfacción de las necesidades de las personas, incrementando sus estándares de vida, de libertad y buscando una vida próspera, incrementar la calidad de vida. Pero actualmente la globalización solo ha incrementado la brecha que hay entre los ricos y los pobres. Ha guiado a una inmensa concentración de la riqueza en manos de unos cuantos y hacia una marginalización de ciertos segmentos de la sociedad. Se ha dado a nuestro país un incremento en la presencia de compañías multinacionales occidentales que han tomado la fuerza de trabajo y la riqueza de nuestro país. Esto no solamente en lo que se refiere a México, sino en general con respecto a los países en vía de desarrollo.
Por otra parte, refiriéndome impacto, al impacto en la economía, el impacto en el aspecto económico que tiene la globalización en el país, encontramos que como parte de la crisis del endeudamiento, como parte de la crisis de endeudamiento de nuestro país, se ha optado por seguir las indicaciones y las propuestas para resolver este problema de deuda. Y en esa línea, el Fondo Monetario Internacional ha promovido que se incremente la cantidad de exportaciones a manera de solventar la deuda, y también ha promovido reformas estructurales a manera de encaminar a que nuestra economía crezca. Sin embargo, considero que, al contrario de todo esto, lo único que hemos podido presenciar es que la deuda sigue creciendo, se ha recortado gasto público orientado a sector salud, educativo, y por lo tanto, se ha dado un estancamiento de nuestra industria local y nacional. Considero que esta estrategia no nos ha ayudado en lo más mínimo, no se ha visto un beneficio para la población, para la economía de nuestro país, y finalmente considero que los más beneficiados son los países dominantes, quienes se han expandido sus activos, trayendo sus compañías multinacionales a nuestro territorio, y apoyados con el decremento con impuestos reducidos, a manera de facilitar la llegada de otras empresas, pero ello no ha permeado. Los beneficios y utilidades de estas empresas no se han permeado entre la población y nuestra economía, ya que considero que esas utilidades, de la misma manera como han entrado, han ingresado a nuestro país, de la misma manera han salido. Por lo tanto, considero que sería necesario un cambio en la ruta del modelo económico que seguimos para desligarnos al modelo y al sistema financiero del grupo dominante. En lo que a mí respecta, esto sería todo. Les agradezco por su tiempo y quedo abierto a cualquier comentario, duda y sugerencia, y que tengan una excelente noche.